Estación Sanae 4, Antártida. Fecha: 17 de febrero de 2025. Las mañanas en Sanae 4 no tienen sentido del tiempo. No hay amaneceres ni atardeceres, solo una luz blanca que inunda el hielo, o una noche eterna que lo congela todo, incluso el humor. A esa altura del verano austral, la base parecía suspendida en el vacío, lejísimos del mundo real. Caspar Lotter había dejado de contar los días. Lo hacía en sus primeras temporadas, cuando todavía le importaba mantener un calendario mental. Ahora cada jornada comenzaba igual: café instantáneo, revisión de datos de los sensores geotérmicos, chequeo de temperatura atmosférica y el parte obligatorio de bienestar emocional. Una rutina tan perfecta que ya no necesitaba pensar, solo moverse como una pieza más del engranaje. Vance Müller era diferente. Siempre lo había sido. Era de los tipos que hablaban poco, pero no por timidez, sino por una especie de economía emocional. Solo decía lo necesario, y cuando hablaba, lo hacía con una intensidad casi incómoda. Geofísico de formación, pero obsesionado con los patrones tectónicos subglaciares, llevaba semanas insistiendo en que algo no cuadraba con las últimas lecturas. ¿Te diste cuenta?, le preguntó esa mañana mientras apuntaba a la pantalla térmica. Esto no debería calentarse, no allí, no ahora. Caspar frunció el ceño, pero no vio nada alarmante. Una leve subida de temperatura en la zona -9, 1/10 de grado, atribuible a 1000 cosas: corrientes subterráneas, reflejo solar, errores de sensor. Nada raro. Debe ser un bug de calibración, respondió. Revisaremos cuando hagamos el relevo de sonda. Vance no discutió, pero se quedó mirando el monitor con los ojos hundidos, como si la pantalla mostrara algo que nadie más podía ver. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Las comunicaciones con el continente eran estables, el clima estaba dentro de parámetros seguros y el equipo se mantenía ocupado. Incluso organizaron una noche de películas con risas grabadas y palomitas mal hechas, como para engañar al cerebro y creer que todo estaba bien. Pero Vance empezó a desaparecer por ratos. Al principio salía con alguna excusa: revisar las mediciones manuales, inspeccionar una anomalía, ajustar los sensores, pero luego comenzó a no dar explicaciones. Simplemente se ponía el traje térmico, se cargaba una lámpara de mano y se perdía hacia el sur, entre los ventisqueros, por lapsos cada vez más largos. ¿Lo estás controlando?, le preguntó Eliska, la médica del equipo, una tarde mientras anotaba su bitácora. Momo, empieza a preocuparme. Lo noto muy rígido. No sé. Siempre ha sido así, respondió Caspar. Paranoico, pero metódico. Mientras no afecte la misión. Pero esa noche, al revisar las grabaciones exteriores, Caspar notó algo extraño. Vance no se alejaba. Al contrario, regresaba varias veces al mismo punto exacto, una especie de depresión helada a unos 400 metros de la base, y se quedaba ahí, inmóvil, durante horas. La primera señal tangible llegó la mañana del 22 de febrero. Vance volvió a la base sin hablar. Su traje estaba cubierto de una sustancia oscura, como si hubiera caído en un lodo que no debería existir en ese lugar. Olía raro, no putrefacto, pero caducado, como si el aire mismo hubiese salido de una cámara cerrada por siglos. ¿Qué es eso?, preguntó Eliska al intentar ayudarle a quitarse los guantes. No lo toques, dijo él con voz ronca. No debe mezclarse. Nadie entendió a qué se refería. Se encerró en su módulo personal y no salió por casi 36 horas. El 24, durante la cena, volvió a aparecer. No podemos comunicarnos más, dijo de repente, sin contexto. Todos lo miraron. ¿Perdón?
Tenemos que destruir la radio. Si escuchan que estamos aquí, vendrán. Silencio. Nadie se atrevió a reír. Caspar fue el primero en hablar. ¿Quiénes ellos, Vance? El geofísico levantó la mirada. Estaba desencajado. No delirante, no tembloroso, solo convencido. No son animales, no son personas, pero están vivos. Están hechos de algo, de carne o de otra cosa, no sé. Pero son reales. Caminan, respiran, escuchan. Solo que no lo hacen como nosotros. No se mueven como nosotros. Solo existen y esperan. Siempre esperan. Vance no volvió a cenar con el grupo. No lo echaron de menos al principio. En las bases como Sanae 4, la convivencia a veces exige distancia. Uno aprende a leer el espacio emocional de los demás, a dejar respirar sin preguntar demasiado. Pero al tercer día, Caspar fue a buscarlo. Llamó a su puerta 2 veces. Nada. La tercera vez escuchó algo, como un roce suave. Algo arrastrándose al otro lado. No abrió la puerta. El clima había empezado a cambiar. No en el sentido habitual. No hubo tormentas ni ráfagas, pero el frío era distinto. Más seco, más denso. El viento ya no ululaba contra las paredes. Parecía contener la respiración. El ruido blanco habitual del lugar había sido reemplazado por una especie de silencio viscoso. Esa noche, Eliska lo dijo en voz alta. «¿Hay algo afuera?» Caspar la miró. Ella lo sostenía con una seriedad incómoda, como quien ha perdido ya la vergüenza de sonar irracional. «¿Viste algo?» Nombró una pausa. «Pero lo escuché. Algo metálico, pero húmedo. Como si algo pesado se deslizara sobre el hielo. Y no era el viento. Esto tenía ritmo. La cámara de vigilancia exterior captó algo esa madrugada. Un archivo de 11 segundos. Una sombra. No una figura, ni una silueta clara. Solo una oscuridad más densa que el resto, que parece asomarse brevemente por el borde izquierdo del marco, y luego desaparecer. La imagen estaba distorsionada, como si el lente hubiera captado un reflejo anómalo. Caspar pensó en un fallo de hardware, pero la grabación le provocó una incomodidad física, como si algo en su cuerpo no quisiera que la mirara de nuevo. La archivó sin comentar. El 27, Vance apareció en la cocina, de pie, quieto, mirando por la escotilla. «Han estado observando desde abajo», dijo sin girarse. Caspar se tensó. «¿Los viste?» «No, pero dejaron cosas. Quieren entrar. Quieren mezclarse con nosotros. Es lo único que saben hacer». Nadie lo confrontó. Lo dejaron solo. Esa noche, Eliska despertó gritando. Cuando corrieron a su módulo, la encontraron sentada en la cama, con las manos cubriéndose el rostro. Tardó casi 10 minutos en poder hablar. «Estaba allí», exclamó. Caspar no entendió. «¿Quién? ¿Qué viste?» «Estaba en la esquina, pero no respiraba. Solo estaba ahí». El clima empeoró de golpe. Viento blanco. Visibilidad 0. Comunicaciones intermitentes. La evacuación fue descartada por las autoridades. El equipo quedó aislado. El 28, Caspar bajó a revisar los generadores de esa emergencia y encontró uno de los paneles metálicos completamente corroído, como si algo lo hubiera mordido con una sustancia que fundía el acero en capas suaves. No había huellas, solo un residuo seco, grisáceo, con un patrón de líneas curvas que no pudo asociar a ninguna herramienta. Cuando volvió a la superficie, encontró una nota escrita a mano en la puerta de la sala común. No estaba firmada. Decía: «No estamos solos y no deberíamos haber excavado». La tormenta se volvió permanente. El blanco del exterior no tenía fin. No cielo, no suelo. Solo una claridad asfixiante que presionaba contra las ventanas como una mano inmensa. La antena principal cayó el 29 a las 3:47, con un crujido que despertó a medio equipo.
Ya no había comunicaciones, solo el módulo cerrado, el rugido del viento y lo que ocurría adentro. Eliska fue la primera. Comenzó con una pequeña irritación en la nuca. Al principio solo un ardor, un picor ligero. Nadie le dio importancia. En un lugar como ese, un roce con una tela húmeda podía causar lo mismo. Pero al día siguiente, la mancha se había expandido. Ahora tenía un contorno circular y de su centro brotaba una secreción densa, viscosa y de un tono grisáceo. Al principio no olía mal, solo un ligero aroma a humedad. Sin embargo, conforme avanzaba el día, el hedor comenzó a cambiar. Un aire rancio, como carne podrida que se fermenta bajo el sol. Vance fue el primero en notar algo en ella. No sabía cómo describirlo. Lo miró con esa calma helada que siempre lo caracterizaba y le pidió que le dejara ver la herida. Eliska, evitando su mirada, levantó lentamente el cabello y fue entonces cuando él vio el horror. La herida ya no era solo un simple brote cutáneo. Había algo bajo la piel, algo más, algo grueso, tejido como un entramado de fibras, como si la piel misma estuviera siendo reemplazada por un manto de carne blanda que palpitaba y se escurría de un lado a otro, como si hubiesen muchos gusanos circulando. No había sangre, solo una sustancia negra y espesa que parecía filtrarse por los bordes de la herida, como si estuviera drenando algo de su interior. ¿Qué es eso?, preguntó Vance, sintiendo un trepidante horror nauseabundo en su interior, que pronto no lograría ocultar. No lo sé, no duele, pero... Sus palabras se desvanecieron mientras su rostro se tornaba gris. Al mirar más de cerca, Caspar vio que los ojos de Eliska ya no tenían brillo, y como pequeñas fibras, gusanos diminutos trataban de escapar por los bordes de ellos, para luego esconderse en su interior. La herida de Eliska continuó expandiéndose. Para el 1 de marzo, su cuello estaba completamente cubierto por una gruesa capa de carne sucia. No era piel humana, era algo más, algo de textura gelatinosa que se adhería a su ropa, como si fuera una capa viscosa de pus que se desbordaba. Se podía ver cómo las fibras se movían lentamente bajo su piel, deslizándose en patrones inquietantes. Pero lo peor vino esa noche. Caspar fue al módulo de Eliska a última hora donde la tenían en cuarentena después de recibir un mensaje de Vance. Había algo en su comportamiento que no se podía ignorar más. Cuando Caspar entró, Eliska estaba sentada sobre su cama, inmóvil, con las manos sobre sus rodillas. Su respiración era irregular, como si tuviera dificultades para inhalar, y sus labios temblaban en una risa sorda. De repente, Eliska levantó la vista, y fue entonces cuando Caspar la vio realmente. Su rostro estaba completamente deformado, la piel estirada, las venas sobresaliendo de su frente, como si algo hubiera comenzado a empujar desde dentro. Su boca, un pozo de carne, estaba goteando una sustancia espesa, amarillenta, que caía sobre su pecho. ¿Qué está pasando?, preguntó Caspar sin poder ocultar el miedo que le subía por la garganta. Caspar vio cómo los dientes de su compañera habían sido reemplazados por una formación extraña, parecida a filamentos, como colmillos inorgánicos que crecían dentro de sus encías. El 2 de marzo, Caspar se dirigió al módulo de residuos biológicos para repasar los protocolos de amenazas biológicas. Llevaba días aterrado, una inquietud que lo perseguía especialmente cuando pensaba en Eliska. Necesitaba orden, necesitaba entender. El módulo estaba helado, apenas iluminado por una luz tenue que parpadeaba intermitentemente. Se acercó a la terminal, pero ésta no respondía. Entonces notó que uno de los microscopios había sido usado recientemente. A su lado había una serie de portaobjetos manchados de marrón oscuro
y un recipiente de muestras sin sellar. Caspar se inclinó con cautela y lo abrió. El olor a podredumbre fue inmediato, espeso, casi sólido. Dentro había trozos de piel grisácea, reblandecida, con costras de pus seco adheridas a los bordes. El microscopio ya no funcionaba. Había sido destruido con violencia. Junto a él, sobre el escritorio, encontró una hoja rasgada de un cuaderno de campo. Las letras estaban torcidas, apuradas, escritas con una mano temblorosa. «Me está comiendo». Caspar se quedó inmóvil. Por un momento no pudo moverse, como si su mente necesitara más tiempo del habitual para aceptar lo que veía. Algo había estado vivo en esa piel, o aún lo estaba. Esa noche el sonido de pasos arrastrándose bajo el módulo los despertó a todos. Algo se movía, algo pesado cuya presencia era inconfundible. A lo lejos se escuchó un golpe seco y luego un arrastre, como si algo estuviera reptando por el suelo, sin prisa, sin preocupación. Caspar y Vance tomaron linternas y avanzaron por el pasillo. Cada paso que daban los sumía más en la oscuridad. Al llegar a la entrada del almacén, la luz de la linterna titiló y parpadeó. Caspar dejó escapar un suspiro de alivio al ver que aún quedaba algo de luz. Pero el alivio fue efímero. Cuando abrieron la puerta, allí en el suelo, había algo. Algo que no debería estar allí. Era Eliska, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba retorcido, como si la carne se hubiera comprimido bajo su propia piel, pero aún conservaba la forma humana. Las piernas estaban dobladas hacia atrás, de forma antinatural, las manos arrugadas y desmoronadas, la piel visiblemente rasgada en trozos. Pero no era eso lo que aterraba a Caspar y Vance. Era el horrible silencio de su presencia. La carne seguía viva, pulsando lentamente, pero sin vida en los ojos, sin conciencia. En su torso, una abertura visiblemente infectada, donde la carne se dislocaba de manera repulsiva, permitía ver algo más adentro. Un vórtice de carne viscosa que pulsaba y giraba, gusanos, tentáculos, retorciéndose desbocados en aquel cúmulo de carne, como si algo estuviera intentando salir de ella. Caspar no pudo apartar la vista de Eliska, aunque su cuerpo ya no era más que una cáscara retorcida de lo que alguna vez fue. El aire en la estación se había vuelto espeso, casi denso por el olor a carne putrefacta. A pesar de todo, algo dentro de él lo obligaba a acercarse, a mirar con una mezcla de terror y curiosidad morbosa lo que, sea lo que fuere, había hecho con su amiga. De repente, la piel de Eliska se contrajo violentamente, como si la carne fuera un bulto que se moviera de forma independiente, pulsando al ritmo de algo mucho más siniestro. El cuerpo ya no respondía de manera natural, y la carne se deshacía a su alrededor, dejando secreciones viscosa que parecían estar alimentando algo. Caspar dio un paso atrás, pero el miedo lo paralizó por un momento, como si su cuerpo quisiera quedarse allí, esperando algo que nunca llegaría. «Dios», murmuró Vance, observando la grotesca escena con horror absoluto. Caspar vio que la abertura en su abdomen era más grande ahora, y de su interior emergían pulsaciones. Algo se movía, como si estuviera buscando espacio para crecer, para expandirse dentro de su cuerpo. Y entonces, Caspar sintió algo que no podía ignorar, una presencia detrás de él. No era solo el sonido de la estación crujir, no era solo el viento arrastrando la nieve. Algo más, algo tangible, con peso, estaba en el aire. El frío se intensificó y un murmullo, como una respiración distante, llenó el espacio entre ellos. Caspar se giró rápidamente, con la sensación de que algo lo observaba. Pero no había nada allí, solo el vacío de la estación. Y sin embargo, el miedo era tan palpable que lo sentía en su piel.
El viento comenzó a soplar con más fuerza, como si la estación misma estuviera siendo presionada desde fuera, como si algo estuviera emergiendo. «Caspar», dijo Vance, temblando. Esto no puede seguir así. Necesitamos salir de aquí. No podemos seguir ocultando lo que hemos visto. La grieta, la cosa que atacó a Eliska, todo lo que descubrimos». Caspar lo miró confundido. «¿Qué grieta, Vance?», preguntó con el ceño fruncido. «¿De qué grieta estás hablando?». Vance se quedó en silencio. Se le heló la expresión, como si lo hubieran atrapado en una mentira demasiado vieja para sostener. Su respiración se volvió errática y desvió la mirada hacia el suelo helado, incapaz de sostener el peso de la pregunta. «Yo...», tragó saliva. «Caspar, tú no entiendes. Nadie lo entiende. Este lugar, esta base, no está aquí por investigación climática, ni por simple geología. Las misiones a este punto específico del continente nunca fueron lo que decían. No es casualidad que nadie pueda sobrevolar esta región, que nos hayan entrenado para obedecer sin hacer preguntas». Caspar no dijo nada. Lo observaba con creciente tensión. «Hace años», continuó Vance en voz baja, como si temiera ser escuchado por algo más, «encontraron una estructura bajo el hielo. No sabíamos qué era al principio, solo que era enorme y no natural». «¿Una estructura? ¿Qué tipo de estructura?». Vance alzó los ojos, y esta vez habló sin titubeos. «Una pirámide, Caspar, pero no como las egipcias, ni como las mayas. Una pirámide enterrada a más de 2 kilómetros bajo el hielo, más grande que cualquier otra jamás construida, con relieves tallados que parecen sumerios, pero más antiguos, inscripciones que mencionan nombres que aparecen en tablillas de Uruk y Lagash, pero escritos con un patrón que ningún epigrafista ha podido descifrar del todo». El silencio se volvió asfixiante. Está cubierta de símbolos que no deberían existir aquí, y sin embargo, coinciden. Mencionan a los Anunnaki y a otros que ni siquiera tienen nombre, y no es la única. Hay informes secretos, clasificados, sobre estructuras similares, una enterrada bajo los campos de la provincia de Shanxi, que el gobierno chino se ha empeñado en tapar con vegetación desde los años 50. Otra más en Siria, bombardeada y olvidada entre ruinas, a la que ni siquiera los arqueólogos tienen acceso real. Caspar sentía el pecho apretado, como si de pronto el aire en la base se hubiera vuelto más espeso. «Pensamos que estaban relacionadas con antiguas civilizaciones», prosiguió Vance, «o quizás con una civilización anterior a todas. Pero aquí no estaban muertas, solo dormidas. La pirámide de la Antártida estaba sellada, y durante siglos nadie la tocó, hasta que el hielo comenzó a fracturarse, hasta que se abrió esa grieta. Algo salió de ahí». Caspar retrocedió un paso, sintiendo que todo lo que creía saber sobre su misión se deshacía en el aire helado que los rodeaba. Pero Vance aún no había terminado. Lo miró con una expresión quebrada, el rostro de alguien que ha tenido que vivir demasiado tiempo, con un secreto que lo estaba desgastando desde adentro. «Hay algo más que tienes que saber», dijo bajando la voz, como si el simple hecho de decirlo en voz alta lo acercara al horror. «En los últimos meses registramos movimiento, no solo desplazamiento de hielo, movimiento dentro de la pirámide». «¿Qué tipo de movimiento?», preguntó Caspar, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. «Forma de vida», respondió Vance, seco. «Se activaron sensores térmicos en las cámaras más profundas. Enviamos sondas pequeñas, robots. Pero lo que vimos no era lo que esperábamos. No eran máquinas, ni humanoides, ni siquiera restos arqueológicos. Eran gusanos». Caspar parpadeó. «¿Gusanos?». «Sí, criaturas delgadas, translúcidas,
De no más de 5 centímetros, continuó Vance. Se mueven rápido, demasiado rápido. Evitan la luz directa, pero se sienten atraídas por el calor. No sabemos cuánto tiempo han estado ahí, pero su forma de reproducción es lo más aterrador. No se aparean, no incuban huevos, se multiplican como células. ¿Células? Una vez dentro de un huésped, comienzan a replicarse, de manera descontrolada, como si el cuerpo humano fuera un medio fértil para su propagación. Se alojan en los tejidos blandos, en los músculos, en los intestinos, y desde ahí comienzan a consumir, no con violencia, con paciencia. Caspar se quedó en silencio, los labios ligeramente entreabiertos. ¿Y qué pasa con el huésped? Lo que viste en el Isca es el resultado, dijo Vance, mirando hacia un rincón del módulo como si aún pudiera verla. El cuerpo se descompone desde adentro, la conciencia se pierde, pero la carne no muere del todo. Es como si el organismo se mantuviera vivo para alimentar a los demás. Caspar se sentó, incapaz de sostenerse más tiempo. ¿Por qué no se nos dijo nada? ¿Por qué nos dejaron venir aquí sin advertencias? Vance tragó saliva. Había más. ¿Recuerdas lo que sucedió el invierno pasado?, preguntó. Cuando desaparecieron 2 de los científicos chilenos y luego el cuerpo del ruso apareció colapsado en la sala de descontaminación, con signos de putrefacción avanzada, aunque solo llevaba horas muerto. Caspar asintió lentamente. Le habían dicho que fue por una falla en el sistema de soporte vital. Una historia sin sentido, pero nunca hubo respuestas claras. Fue el primer brote, dijo Vance en voz baja. Nunca lo confirmaron oficialmente. La base entera fue sellada. Trajeron especialistas, quemaron módulos enteros y luego actualizaron los protocolos. No dijeron la verdad. Solo hicieron más estrictas las reglas de cuarentena, de evacuación, de silencio. Caspar lo miró con el rostro lívido. ¿Y ahora? Ahora, dijo Vance con voz hueca. Hay más de ellos, porque alguien los dejó salir, y si alguien más llega aquí, si hacen contacto con un infectado, no van a tener forma de contenerlo. Caspar lo miró en silencio, procesando cada palabra como si fueran cuchillas, hundiéndose lentamente en su piel. Su mente aún luchaba por encajar lo que acababa de oír, como si la realidad se hubiera deformado en algo irreconocible. Entonces, casi sin pensarlo, preguntó: ¿Cómo sabes todo esto, Vance? Vance se quedó quieto. La pregunta no lo tomó por sorpresa, pero sí lo sacudió. Su respiración se volvió pesada. No respondió de inmediato. Caspar notó que sus manos temblaban y que algo en su mirada había cambiado. Ya no era el científico meticuloso que conocía. Era un hombre que cargaba con algo insoportable. Porque estuve ahí, dijo finalmente sin levantar la vista. Estuve en el primer descenso no oficial, hace 3 años. Fue parte de un equipo de contención del que nadie debía saber. Me eligieron porque no tenía familia, porque era fácil borrarme si algo salía mal. Nos hicieron firmar cláusulas que no tengo palabras para describir. Y bajamos a las cámaras internas de esa cosa. Caspar sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Y viste a los gusanos? Vance negó con la cabeza, lentamente. No al principio. Lo primero que vimos fue lo seco. Los cadáveres. No humanos. Algo más. Grandes. Cubiertos con una especie de resina negra, como si hubiesen sido envueltos para conservarse. Algunos estaban abiertos, con el torso colapsado hacia adentro. Como si algo hubiera salido de ellos. Uno de los nuestros. Dimitri tropezó con uno de esos nidos. Estaba sellado, parecía inerte, pero cuando lo tocó, cambió. ¿Qué pasó? No murió de inmediato.
murmuró Vance, casi para sí mismo. Lo vimos perderse poco a poco. Primero dejó de hablar, luego su piel comenzó a hincharse. Había calor, incluso en ese frío absoluto. No podíamos evacuarlo. El hielo se movió y quedamos atrapados. Pasamos 5 días encerrados con él, y al 5.º día empezó a desprenderse la piel, literalmente, como si alguien le arrancara capas con una cuchilla invisible. Caspar apretó los puños. ¿Y tú sobreviviste? Sí, dijo Vance, tragando saliva. Porque sellé la cámara, con él adentro. No había otra forma. Los otros 2 murieron. A mí me subieron en helicóptero como si fuera material biológico peligroso. No hubo preguntas, solo silencio. Por un instante el módulo quedó en un silencio denso, inmóvil, como si la propia estación se negara a escuchar lo que acababan de decir. Y ahora está pasando otra vez, dijo Caspar. Vance asintió. Y esta vez se abrió demasiado. No son solo gusanos, no es solo una infección, es una colonia, una conciencia biológica extendida, no inteligente en el sentido humano, pero sí con propósito: sobrevivir, expandirse, mutar si es necesario. Y esta vez ya está en la superficie. Caspar, susurró, ¿te das cuenta? Lo que hemos despertado, esto puede salir de la Antártida. Si esos gusanos escapan... No pudo terminar la frase. Caspar sintió el peso de sus palabras como una losa sobre su pecho. En su mente se formaba la imagen aterradora de esas criaturas saliendo del hielo, extendiéndose como una plaga invisible, imposible de detener. ¿Qué significa eso, Vance?, preguntó Caspar, su voz temblorosa. ¿Qué consecuencias tendría para el mundo si salen de aquí? Vance cerró los ojos por un momento, como si estuviera intentando bloquear una imagen demasiado aterradora para contemplarla. No lo sabemos exactamente, admitió finalmente. Pero lo que tenemos claro es que las características del parásito son atípicas. Su reproducción no es lineal, es caótica. En cuanto entra en un huésped, se multiplica exponencialmente. No estamos hablando de un parásito común. Estamos hablando de algo que invade y corrompe, que se adapta a su entorno y se propaga de maneras que no entendemos. Caspar pensó en todo lo que había sucedido hasta ese momento. En el ISCA, en los otros científicos desaparecidos, en las evidencias que había encontrado, cada vez más grotescas, más horribles. ¿Pero por qué no nos evacuaron antes?, preguntó mirando fijamente a Vance. ¿Por qué no hicieron nada? Vance se pasó una mano por el rostro, agotado. Porque sabían lo que estaba en juego, y no podían permitir que nos fueras rescatados, no sin hacer los arreglos adecuados. Las altas esferas lo sabían desde hace tiempo. El gobierno, el Ministerio de Defensa, ellos también lo sabían. Esto es más grande que nosotros, Caspar. Todo esto es una condena que va más allá de la Antártida. Si sale de aquí, si las criaturas se propagan al mundo, no habrá nada que pueda detenerlas. Un escalofrío recorrió la espalda de Caspar. Lo que estaban manejando no era solo una catástrofe biológica, sino una amenaza global. Pero, si el protocolo está activado, ¿por qué seguimos aquí?, preguntó, su mente llena de dudas, su miedo creciendo. ¿Por qué no nos han evacuado aún? Vance bajó la mirada, temblando. Luego levantó lentamente la vista, sus ojos llenos de resignación. Caspar, el mundo está sentenciado, dijo con una voz hueca. El solo hecho de que estés vivo ya es un milagro. Este siempre iba a ser tu última expedición. Esta es la última expedición de todos. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño objeto cubierto de cinta adhesiva negra. Un pendrive, viejo, abollado, con una etiqueta desgastada donde apenas se leía un número de serie.
Lo conectó a uno de los terminales del laboratorio de comunicaciones. La pantalla titiló. Un parpadeo azul, luego una secuencia de archivos cifrados y finalmente un video comenzó a reproducirse. Era una grabación militar. La imagen mostraba una sala subterránea, mal iluminada, con escudos oficiales en la pared. El emblema del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Un hombre con uniforme, ya mayor, hablaba directamente a cámara, su expresión marcada por el miedo, más que por la autoridad. Durante décadas, decía el hombre con voz grave, se creyó que Marte había sido un planeta habitado. Esa teoría sirvió de distracción, pero la verdad es mucho más oscura. El rostro del hombre cambió. Trató de mantener la compostura, pero sus ojos se humedecieron. Marte fue solo un soporte, un punto de energía artificial, un nodo de transferencia. Lo construyeron como una plataforma para enviar algo, un arma, un pulso dirigido hacia Júpiter. La imagen cambió. Aparecieron registros satelitales, modelos tridimensionales, escaneos térmicos de Júpiter, tormentas colosales, vórtices que se extendían como cicatrices vivas. Júpiter no siempre fue como es hoy, prosiguió la voz. Alguna vez fue un mundo habitable, no como la Tierra, pero sí funcional. Tenía estructuras, actividad, pero no era un hogar, era una celda, una prisión a escala planetaria. Las civilizaciones antiguas, aquellas que anteceden incluso a Sumeria, en su desesperación, lo convirtieron en eso, en un infierno eterno de tormentas sin fin, esperando destruir aquello que habían atrapado dentro. El video cortó brevemente. Volvió con imágenes aún más viejas, más distorsionadas, fragmentos de símbolos que se parecían a los grabados en la pirámide antártica. Y luego, otra voz, más joven, más nerviosa. Fallaron. No lo destruyeron, solo lo dispersaron. Fragmentos, partes. Algunos llegaron aquí, a la Tierra. Se enterraron en el hielo, en el fondo de los océanos. Y durante miles de años, el planeta los mantuvo dormidos. Hasta ahora. El video terminó. La pantalla quedó en negro. Solo el reflejo del rostro pálido de Caspar permanecía visible, tembloroso, en el monitor. ¿Esto es real?, susurró. Vance retiró el pendrive con mano temblorosa. Es más real de lo que jamás imaginaste. Y nadie allá afuera está listo para saberlo. Caspar se quedó en silencio, con la mirada clavada en el vacío. Afuera, el viento golpeaba la estación con una furia creciente. Caspar se levantó de golpe, como si algo dentro de él aún se resistiera a caer en la desesperación. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó con la voz quebrada. Aún podemos detener esto. Tenemos que idear algo, enviar un mensaje, activar el protocolo de contención completo. No sé, tal vez si alertamos al resto de las estaciones. Quizás alguna de esas civilizaciones sigue ahí afuera. Tal vez los gobiernos... Comenzó a revolver frenéticamente entre los archivadores, cables, mapas digitales, cualquier cosa. Quizás han mantenido contacto con ellos, algo oculto, algo que puedan usar. Vance lo observó en silencio. Luego dio un paso al frente y le puso una mano firme sobre el hombro. «Caspar». Él se detuvo, respirando con dificultad, los ojos inyectados. «Caspar», repitió Vance con voz grave. «Esto no es una película gringa. Tú no eres el héroe. Nadie lo es». Caspar se quedó quieto, sin girarse. Solo escuchaba la respiración de Vance, la forma en que esa certeza helaba el aire a su alrededor. Esas civilizaciones ya no están. Fueron las últimas que lo intentaron. Todo lo que alguna vez luchó contra esto fracasó. El vórtice en Júpiter, la pirámide aquí, eran tumbas.
Intentos desesperados por contener lo incontenible. Hubo un largo silencio. «¿Y si no están? ¿Por qué no nos han ayudado?», murmuró Caspar como si aún se aferrara a una chispa de esperanza. «¿Por qué nadie ha venido?». Vance retiró lentamente su mano. Sus ojos se perdieron en el ventanal cubierto de escarcha, más allá de la nieve interminable. «Porque lo más aterrador de todo», dijo al fin con una voz apagada, «no es que haya algo allá afuera». Se giró hacia Caspar, con una expresión tan vacía como la vastedad blanca que lo rodeaba. «Lo más aterrador es nuestra soledad. Nunca hemos contactado con nadie, Caspar, y nadie ha contactado con nosotros». Afuera, el viento ululó, arrastrando con él un lamento hueco, como si incluso la tierra gimiera por lo que estaba por venir. Caspar se aferró al borde del escritorio, como si pudiera detener el derrumbe del mundo solo con fuerza de voluntad. Se giró hacia Vance, la mirada desesperada, buscando en su rostro alguna chispa de posibilidad, alguna grieta en esa determinación absoluta. «Tiene que haber una forma», murmuró. «Siempre hay una forma». Pero lo que encontró al volverse fue el frío y definitivo cañón de una pistola apuntando directamente a su frente. El brazo de Vance temblaba, no por miedo, sino por la angustia de quien carga con una sentencia. «Caspar», susurró con la voz quebrada, los ojos húmedos, Esto es mejor que la otra opción». «No, espera, Vance». «No hay espera, no hay rescate, no hay nadie allá afuera», interrumpió. «Ya no hay futuro, solo un lento e inevitable final. Y esto...». Le acarició el hombro con la mano libre, un gesto casi fraternal, casi amoroso. «Esto es misericordia». Apretó el gatillo. El disparo resonó como un trueno contenido en el módulo helado, apagando en un instante todo sonido, toda esperanza, todo argumento. Caspar cayó hacia atrás, su cuerpo desmadejado en una mezcla de sangre y nieve derretida. Vance lo miró unos segundos, sin lágrimas, sin rabia, solo el vacío. Lentamente giró el arma hacia su sien, inspiró profundamente, como si intentara atrapar el último aliento de humanidad que le quedaba. Cerró los ojos. «Perdónennos», y apretó el gatillo.